Bienvenidos a este nuevo módulo número 8 de autoaprendizaje. En este video explicatorio confluyen las asignaturas de física y lengua y literatura. ¿Ya? Les habla su profesora de lengua y literatura, Valentina Neira, y junto a ello vamos a encontrarnos también con las explicaciones de su profesor Roberto Rojas. ¿Ya? Bueno, como ustedes podrán observar acá, en la guía número 8 ustedes van a trabajar con física y lengua y literatura, en donde en la misma guía se detalla cómo nosotros como docentes logramos enlazar de forma correcta estas dos asignaturas aparentemente opuestas, ¿ya? En donde física trabajará el objetivo de describir el movimiento de un objeto usando la ley de conservación de energía mecánica y los conceptos de trabajo y potencia mecánica. En el caso de lengua y literatura, el objetivo corresponde a comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etc., considerando distintos elementos. ¿Ya? La guía ustedes van a encontrar distintos links a diferentes tipos de videos. ¿Ya? Algunos son reportajes, otros son entrevistas, ¿ya? Pero son recursos audiovisuales que ustedes tienen que analizar para poder considerar cuál es la postura que ustedes tienen frente a lo que se expone en estos videos, puedan identificar y analizar los argumentos y analizar también cómo se utilizan los recursos no lingüísticos tales como las imágenes o el sonido para darle un significado también a lo que se está exponiendo. A continuación, vamos a presentar al profesor Roberto, que nos va a explicar los contenidos y los conceptos propios de la física que están dentro de su módulo número 8. Jóvenes de segundo año medio, tengan ustedes un buen día. Hoy día daremos respuesta a la guía de aprendizaje o de autoaprendizaje de física en conexión con lenguaje. Abordaremos el tema de energía mecánica en física, cuyo objetivo tiene relación a describir el movimiento de un objeto usando las leyes de conservación de la energía mecánica. Y en lenguaje se abordarán los temas de energía renovables y la obtención de energía para la electricidad que se utiliza en nuestro país y la que no se utiliza también, ¿ya? En términos generales, la energía mecánica se puede definir como la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo mecánico, que depende de dos factores básicamente, de la posición y de la velocidad. Y hay dos formas de energía mecánica que son la energía potencial y la energía cinética. Y de estos dos conceptos hablaremos hoy, ¿ya? Hay que entender que la energía mecánica se divide en dos aspectos básicamente, en relación a la posición y a la velocidad. Acá tenemos un módulo en la cual tenemos la altura, tenemos la masa de un cuerpo y tenemos la velocidad. En esta pendiente se observarán que este cuerpo tiene una masa y esta masa que está a cierta altura me está indicando que este cuerpo tiene energía potencial. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento este objeto puede realizar un trabajo mecánico. Quiere decir que se puede desplazar en base a esa energía. Y la energía que posee va a depender de la altura. Siempre que la energía depende de la altura, estamos hablando de energía potencial. Por lo tanto, la energía potencial es en virtud de la altura, de tal manera que esta energía está latente. Si yo suelto este vehículo, esta energía, ¿cierto?, se genera un movimiento. Cuando esa energía potencial empieza a disminuir, empieza a actuar la energía cinética, que es la energía de movimiento y que depende de la velocidad. Por lo tanto, tenemos dos conceptos básicos. La energía mecánica es la primera, que es energía potencial, que está en virtud de la altura y que actúa gracias a la aceleración de gravedad. Y a medida que éste va disminuyendo la altura, esta energía
potencial va disminuyendo y se va convirtiendo en energía de movimiento. Y esa energía de movimiento depende de la velocidad del cuerpo y de la masa. Por lo tanto, a esa se le llama energía cinética. Por lo tanto, la energía potencial está en virtud de la altura y la energía cinética está en virtud de la velocidad. Quiere decir de que todo cuerpo que está a cierta altura respecto al suelo siempre va a poseer una energía potencial y esta puede convertirse en energía cinética cuando empieza a moverse el cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, la energía potencial siempre nosotros la vamos a considerar cuando los cuerpos están a cierta altura y esa, al soltarlo, ¿cierto?, empieza a disminuir su altura, por lo tanto empieza a disminuir su energía potencial y esa energía potencial que aparentemente se pierde se convierte en energía cinética y de ahí nace el concepto del principio de conservación de la energía. Quiere decir que la energía no se pierde, solo se transforma. Por lo tanto, en virtud de los conceptos de energía tenemos que entender que la energía potencial y la energía cinética, la suma de ambas es lo que nosotros llamamos principio de conservación de la energía, que ninguna de las dos se pierde, solo se transforma. Y lo vamos a ver en base al siguiente experimento. Acá tenemos un balancín en la cual nosotros podemos ubicar un objeto a cierta altura. Este objeto que está aquí está a cierta altura. Y cuando nosotros lo soltamos, empieza a generarse una energía cinética, de tal manera que ésta va perdiendo energía solamente por efecto del roce. Entonces, de tal manera que esta energía potencial que posee esta bolita, ¿cierto?, va disminuyendo su altura y a medida que disminuye su altura va aumentando en velocidad. Y esto es lo que nosotros llamamos principio de conservación de la energía. La energía no se crea, ¿cierto? Y ni se pierde tampoco, solo se transforma y también se transfiere, de tal manera que si tenemos un objeto aquí, en este momento este objeto solamente tiene energía potencial, pero cuando nosotros aplicamos un cuerpo aquí con cierta energía potencial, esta la transfiere a la otra, ¿cierto? Y empieza a generarse la energía cinética y esta energía nunca se pierde, solo se transforma. Quiere decir de que cuando se transforma puede ser que se disipe. Por lo tanto, la energía, como ven ustedes, solamente se transfiere de un cuerpo a otro, pero no se pierde. Ese es el principio básico que establece el principio de conservación de la energía, que en términos generales, resumido en ciertos términos, dice que la energía no se va a perder nunca, solo se va a transformar. Y si nosotros la disipamos, se puede disipar en calor, en roce, en todo tipo de energía, ¿ya? Y esto es lo que nosotros establecemos en física como un principio básico para la obtención de energía de distintos tipos. Esta es solamente energía mecánica, existe energía eólica, existe energía eléctrica, existe infinidad de energía. Por lo tanto, esa energía solamente se transforma. Si un motor genera corriente, ese motor está generando una energía mecánica y la puede transformar en energía eléctrica. Y la corriente que circula en un cable la genera como energía luminosa y así etcétera. En términos generales, a eso se refiere el principio de conservación de la energía. En otra ocasión veremos algunos conceptos básicos también de potencia y trabajo mecánico. Y la profesora de lenguaje establecerá los principios básicos que se establecen en nuestro país para la obtención de energía de distintos tipos, tanto renovable como no renovable. ¿Ya? Que estén bien y espero que les haya servido de algo esta experiencia.
Bueno, dejando atrás la explicación del profesor Roberto, vamos a buscar la forma de enlazar los principios de la energía mecánica a nuestra realidad actual, ¿ya? Primero tenemos que tener en cuenta que la forma en que nosotros conocemos esta información, que vamos a detallar en mayor medida que vayamos avanzando, y es la guía obviamente, es que los medios de comunicación masiva juegan un rol importante en la comunicación de la información, ¿ya? Porque son herramientas que permiten que esta información circule rápida y efectivamente a una mayor población, pero además también permiten el entretenimiento de la población y lo que nos convoca acá es también transmitir desde un punto a otro y con distintos recursos también de persuasión, lingüísticos y no lingüísticos, una opinión respecto a un tema en específico. Bueno, si no fuera por el Internet, estos medios de comunicación masiva, difícilmente podríamos saber que, por ejemplo, hoy en día, dado que nuestro país constantemente está en esta carrera contra el tiempo de poder generar más energía para poder abastecer el territorio, es que si no tuviésemos estas herramientas hoy en día, difícilmente podríamos conocer que esta empresa, AESGener, busca a través de un megaproyecto instalar una megaplanta de generación de energía eléctrica, ¿ya?, en todo el cajón del Maipo, ¿ya? Y gracias a nuestras redes sociales, sobre todo, es que también surge este movimiento de no al Alto Maipo, que como ustedes pueden ver en ambos videos de los dos frentes, explica también las consecuencias negativas a nuestro ecosistema, ¿ya? La idea también de este video explicativo no es ahondar en cada uno de estos porque ustedes ya tienen las explicaciones en sus guías correspondientes, ¿ya? Por eso les pido que vean con detenimiento los videos, porque lo que voy a explicar a continuación tiene que ver con los elementos que ustedes tienen que tomar en cuenta para que se fijen bien. Bueno, teniendo en cuenta el Internet con su poderosísimo poder para dar a conocer información, pero por sobre todo para entregarnos las bases para nosotros comunicar nuestra opinión, ¿qué pasaría si nosotros tenemos que hacer este tipo de acto? Bueno, tenemos que tener en cuenta que en Internet nosotros podemos encontrar mucha información, pero tanto en la vida real como en la vida digital tenemos que tener en cuenta que si tenemos una opinión o una postura frente a algo, es necesario también poder dar argumentos válidos para que éste sea considerado como correcto, por así decirlo, ¿ya? Pero lamentablemente también encontramos con diversos elementos con los cuales se puede tergiversar esa información o esa argumentación, siempre a favor también de un objetivo que es lograr que ese receptor o que una audiencia logre adherir a esta postura. Entonces, como ustedes pueden apreciar en los videos de AESGener o en el caso de No Alto Maipo, utilizan distintos recursos y a partir de sus argumentaciones también realizan distintos acciones para poder llevar a cabo que esta audiencia pueda aceptar o no sus opiniones y sus posturas, ¿ya? Entonces, si tenemos distintas posturas frente a un mismo tema, obviamente lo que vamos a querer es convencer o persuadir a un otro para que nos crea a nosotros y al otro no, ¿ya? En Internet pasa mucho esto, ¿ya? Como ustedes pueden apreciar en los videos, utilizan distintos recursos audiovisuales, dibujos, comentarios, opiniones de expertos, utilizan también mucho la persuasión, es decir, acudir o apelar a esa emocionalidad del otro para poder generar así una cierta empatía, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta que en Internet nosotros vamos a encontrar esta gran máquina de poder generar a través de distintos recursos una persuasión para poder llegar a un objetivo en específico. Seguramente para AESGener es lograr, ¿no es cierto?, que la gente vea con buenos ojos este proyecto y que, a diferencia de Alto Maipo, que es lo que quiere lograr es que se cancele, ¿ya?
Entonces, como ustedes pueden ver en estas imágenes, Internet también es un arma de doble filo, ¿ya? Porque sirve para informar, pero también para contrainformar, ¿ya? Dependiendo también de los intereses que haya de por medio. Bueno, esperamos que con este video explicativo hayan podido aclarar algunas dudas, ¿ya? Y en el caso de que aún les queden, recuerden que en las guías están los correos del profesor Roberto si tienen dudas de física, y también pueden encontrar mi correo electrónico en el caso de que tengan alguna duda de lengua y literatura, ¿ya? Vamos a resolverlo en cuanto nosotros tengamos, ¿no es cierto?, la disponibilidad. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.